Muy buenas noches, muchas gracias por haberse unido el día de hoy a nuestra tertulia del mes de julio, los días de la fiebre de Andrés Felipe Solano. Tenemos, como siempre, información... bueno, aquí entró Adrián. Adrián, buenas noches. Buenas noches. Me encanta que se unan más hombres de verdad a esto, porque pareciera que solo las mujeres leímos, pero con la presencia de ustedes, excelente. Listo, entonces vamos a hablar primero de Andrés Felipe Solano. Nació en Colombia, en Bogotá, el 9 de febrero de 1977. Me asombró la edad. Uno ve en las fotos en el Insta Live que tuvimos y se ve mucho más joven. O sea, parece que tuviera unos, no sé, 42 años, pero no, ya tiene más añitos. Estudió literatura en la Universidad de los Andes y fue otra cosa que me asombró, porque yo pensé que le había estudiado periodismo. Sus primeros años de carrera y su trabajo, su experiencia profesional ha sido alrededor del periodismo. Y yo, bueno, descubrí que estudió fue literatura. En una de las entrevistas él cuenta que escogió esto simplemente porque le gustaba mucho leer. Entonces es como, bueno, una profesión que me va a permitir seguir leyendo. Pero que se enfrentó pues a la realidad de que ya le ponían una lista de lecturas no muy interesante para él y que sacó adelante su carrera y todo, pero que él tenía como una lista paralela a lo que le pedía la universidad de lo que era realmente su interés de su interés personal. Él empezó su trabajo como periodista antes de graduarse, antes de obtener su título, y trabajó por una década completa. En Colombia tenemos muchos de sus crónicas, de sus artículos en revista Diners, en la revista Soho, y tiene mucho trabajo el de crónica. También vamos a mirar eso ahora con sus otros títulos. En el 2008 recibe una invitación del Ministerio de Cultura, pero él no aclara. Parece ser que es Ministerio de Cultura coreano, que hizo la invitación a diferentes escritores de muchas nacionalidades a una residencia literaria en Corea. A cada, digamos que invitado, le daban la opción de trabajar con diferentes entidades y a él le tocó con el Instituto de Traducción Literaria de Corea, que se abrevia LTI. En el 2008 apenas estaba empezando este programa y fue todo muy relajado. A él le dieron 6 meses con hospedaje, alimentación, y él no especifica, pero puede ser que también con manutención básica. Y se suponía que él lo que tenía que hacer era aprovechar para escribir. Y él dice, adivinen qué, no escribí nada, me dediqué fue a pasear. Y paseó mucho. Y en un artículo de la revista Diners, él cuenta que en esos 6 meses se encontró fue con un coreano del norte. Y él relata en un artículo su experiencia de cómo fue eso, y también visitó la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. En el último mes de ese semestre conoce a la que hoy en día es su esposa. Por aquí tenemos... Bueno, tenemos una nueva personita, bienvenida. Muy bien, entonces aquí vamos a ver ya el contacto que él hace inicialmente con la empresa con la que hoy trabaja. Él es docente del Instituto de Traducción de Corea. Listo. El tema del matrimonio es muy interesante. Su esposa se llama, bueno, a mí la romanización siempre me enreda, entonces supongo que es Soo Jong-ji. Soo Jong-ji. Tuvieron su boda civil en Colombia y me enteré de toda la travesía del matrimonio por un artículo que él hace para la revista Soho. Y él relata cómo fue todo este asunto. Él la conoce en su último mes, le propone que se vayan a vivir juntos a Colombia y ella acepta. Están en Colombia un tiempo. Por estarle renovando a ella su visa, en Colombia cada cierto tiempo le tocaba pagar una multa y volverlo a renovar. Él le dijo así como de puro care pan dulce, pues ¿para qué no renovemos eso más? ¿Qué tal si nos casamos por lo civil? Y ya pues ya
te libras de eso. Y ella, pues sí. Y bueno, se casaron por lo civil. Y resulta que cuando van y visitan a la familia de ella unos años después, la mamá le dice, ay, ¿y si se casan aquí también? Y graciosamente él dice, nunca pensé casarme 2 veces, y menos con la misma mujer. Y uno queda ahí como, ay, bueno, sí, tu chiste ahí medio X. Pero dice que increíble la persona que se había convertido, porque inclusive escogió el rito tradicional confucionista para hacerlo, y fue con todo el ropaje así a lo que drama que uno ve, y con el gorro y que las cositas aquí adelante para el hombre y la mujer. Bueno, se casaron por ese rito. Y ella ha resultado ser la traductora al coreano de 2 de sus novelas y de un cuento con el que él participó en la Bienal del 2020 de Pusan. Entonces su esposa es de esta ciudad de Pusan, y él en el Insta Live nos comentó que ella no tiene de profesión ser traductora, pero que lo hace excelente, que ella es de profesión músico. Y también nos contó la particularidad de que ella deja para último instante la traducción. Es de esa gente que bajo presión funciona mejor, entonces está relajada y ya queda un mes para la entrega, y ahí sí trasnochan los dos, hablan, se pelean. Bueno, créanlo o no, esta información es interesante porque de él está todo fraccionado. Carmenza, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, qué chévere tenerte por aquí al fin. Ay, sí, por fin. Ay, qué bueno. Bueno, entonces, la información de él en Wikipedia está muy desordenada y muy incompleta. No hay un solo sitio donde uno pueda encontrar todo, y tengo muchas ganas de escribir un artículo sobre él en la página web de Haru Academy, que también todos están cordialmente invitados a publicar si desean. Eso es un espacio como para que escribamos, para que compartamos. Por ejemplo, Jorge puede compartir cosas de México, ustedes de Colombia, o del tema que quieran relacionado con Corea. Bueno, ahora vamos a hablar de su trabajo. Lo primero que él publica es Sálvame, Joe Luis, del 2007. Esta tiene que ver con su década como periodista, de los 10 años y sus experiencias personales de su trabajo como periodista. Tenemos también Los Hermanos Cuervo, publicada en el 2012. Esta portada no es la primera de él. De este libro hay una portada muy parecida a esta, pero pues esta me pareció mucho más bonita. Parece que es como una segunda edición por Editorial Alfaguara. De tercero tenemos Salario Mínimo, Vivir con Nada, y esto sí que tenía desorden en fechas en internet. Inclusive unos decían que en el 2015, otros que en el 2018. Yo, ¿qué es esto? Y le pregunté a Andrés Felipe por un mensajito antes del Insta Live que cómo es que era el tema de las fechas. Salió como crónica en el 2014, en formato libro en el 2016 y en coreano en el 2023. Y esta, no sé si esto permita zoom. Sí, miren esta edición. Entonces, miren aquí, dice, señor Jorge, léanos por favor qué dice en coreano ahí. Dice salario mínimo. Exacto. En español, nada más escrito en coreano. Sí, y me pregunto yo, eso no significa nada para ellos. Que lean ellos en coreano salario mínimo les debe quedar súper confuso. Pero entonces, bueno, eso es lo que tienen ellos ahí. Y este libro le significó a él un premio en el 2023. La editorial en la Feria del Libro de Corea recibe, de Seúl, que es la feria internacional, recibe premio a uno de los mejores o de los libros más estéticos que han sido producidos en ese año. Y yo decía, ¿por qué tan estético? ¿Cuál es? No sé, es que me parecía extremadamente simple. Miren, es blanco completo y aquí está simplemente así, pero todas las fotografías se mantuvieron en estilo Polaroid. No, creo que ustedes no alcanzan a notar, en pantalla casi no se ve, pero aquí sí se nota. Este es como un grisecito y este es blanco.
Entonces están todas así en el recuadro y el color también se mantuvo así al estilo Polaroid. Y esto es un deseo que Andrés Felipe tenía, que no se pudo hacer en la primera edición tipo libro en el 2016 porque todas las fotografías fueron sacadas a blanco y negro. Por costos en papel no permitían pues a color, en cambio en la versión coreana sí se mantuvo. Y tiene cositas adicionales y esto se está volviendo una tendencia en sus libros porque él siempre le hace como el plus ya a la versión coreana. O sea, como que yo tenía ganas de que apareciera tal cosita o cambios de su percepción también. Y ya les voy a decir en cuál es más de la percepción personal. Ya. Corea, apuntes desde la cuerda floja. Tenemos las dos versiones, la primera es donde está él y la segunda la presentó en la Feria del Libro de Bogotá. Bueno, no me acuerdo en qué, creo que fue el año pasado que la presentó o no tengo muy claro, la segunda edición. Y la que está ahí en coreano es un título muy sencillo, dice Hanguge Sammida, vivo en Corea. Ese fue el título que le dieron, Hanguge Sammida. Y aquí es donde él dice que a la versión de coreano le hizo cambio de percepción. Ya él percibía Corea un poco diferente, entonces adaptó ciertas cosas. E inclusive la retroalimentación que le dieron los coreanos a él lo dejaron asombrado porque es que él habla ahí de discusiones que tuvo con su esposa al inicio pues de su estadía en Corea. Él escribió eso recién llegando, en el 2013, que fue cuando ellos ya decidieron instalarse en Seúl. Y los coreanos no podían creer que él expusiera esa intimidad. ¿Cómo vas a contar que peleaste con tu esposa? Todos estaban como... Y él pues normal, todas las parejas pelean. Me imagino yo que habrá sentido la esposa traduciendo eso para saber que todo el mundo iba a dar cuenta de sus cosas. Bueno, quién sabe. Y la página en coreano Yes24 es una como si fuera una Amazon o un Buscalibre donde uno puede conseguir los libros. Es una muy buena página y me asombró que Andrés Felipe no tuviera sus dos títulos juntos. Salario Mínimo y Hanguge Sammida no aparecen bajo su nombre por un error. Este aparece en Andrés Solano, o sea, a él le pusieron autor Andrés Solano, en cambio el otro Andrés Felipe Solano. Entonces la entrada es como si fueran dos autores distintos, cada uno con un título. Entonces pues, ahí ya uno que les va a ir a decir allá, no, pues ya, ¿qué se hace? Queda así. Listo, entonces ya por abreviar, ¿no? Ahí le coloqué apuntes desde la cuerda, pero saben que es Corea, apuntes desde la cuerda floja. Viene Cementerios de Neón, ya en el 2016. Este libro trata sobre la vida de un veterano de guerra. Él es colombiano y decide irse a Corea a buscar, creo que es como un amigo de la época de su servicio militar. Y son como esos encuentros. No me queda claro si es totalmente ficción o tiene algo que ver con la vida de él. Eso sí, le cambia el nombre al protagonista. No dice Andrés Felipe, pero siempre habla como mi tío y una experiencia muy cercana, entonces queda como la duda allí. Ay, bueno, aquí ese sac, omítanlo, ese se me quedó ahí. En los días de la fiebre. Entonces hay algo muy interesante. Yo, y creo que ustedes también se lo preguntaban, de por qué tan cortico, de que si iba a haber segunda parte. Y resulta que desde el principio fue pensado para cubrir solo 3 meses de pandemia. Y esa fue la propuesta que el amigo editor le hizo. Le dijo, mira, vamos a cubrir 3 meses. Se pusieron una deadline muy estricta, eso le generó a él pues bastante disciplina, bastante estrés para poder escribir, y ellos lo quisieron hacer como un punto de referencia para que en el futuro se pudiera tener claridad de lo que vivió un extranjero, cómo lo percibió estando en Corea del Sur.
porque es un país de referencia. Supongo que no hubiera sido tan importante, no sé, lastimosamente, si hubiera estado por allá en un país X del África. Es como que un colombiano con el COVID en el África, pues. Ah, listo. Dale, Alejandro. Entonces, fue a petición del amigo editor. No tienen pensada una segunda parte exclusiva del COVID. Entonces, hasta aquí llegó. Ya leyendo artículos sobre estudios sobre este texto, lo colocan como una narración fronteriza. Y es muy interesante este tipo de conceptos. Porque entonces es la vivencia de un externo, o sea, no hace parte de la sociedad nativa en otra zona. Entonces, narración fronteriza, y lo catalogan como elementos de diario, crónica y testimonio. Este es el último libro que él acaba de publicar este año. Se llama Gloria, así sin más. Es una novela y explora el universo materno. Resulta que él estaba trabajando en esta novela cuando explotó lo del COVID, cuando le llegó la propuesta de su amigo editor, y le tocó poner en pausa Gloria, dedicarse a los días de la fiebre, y ya después sí la pudo retomar. Trata de las vivencias de su mamá cuando visitó Nueva York a los 20 años. Y en una entrevista él dijo que le gusta mucho poner a trabajar al lector, como no darle toda la historia mascadita. Entonces hay como cambios de narrador muy frecuente. A veces no se sabe cuál es el narrador, pero se entiende también que tiene que ver con el hijo. Y él se siente muy identificado con esto porque la primera vez que él mismo visita Nueva York fue a la misma edad de su mamá. Entonces, como esa comparación, y también tiene que ver con el primer concierto de coreano, yo pensando en coreano siempre, el primer concierto de latinoamericano en Estados Unidos, creo que era el Times Square, o yo no sé, algo así súper inmenso, y era Sandro. No sé, Jorge, si conoció a Sandro, ¿sí lo escuchó? Es que Sandro es muy conocido, hasta yo conozco a Sandro. Eso era un boom. Entonces él ahonda como en esa, lo pone como la sensualidad latina que se supo explotar y las dificultades de Nueva York y de esa zona. Bueno, ahí tienen un nuevo título por si están interesados. Y ahora sí, nos vamos para la discusión. Siempre después de presentar como esta información, llega el momento de charlar. Y vamos parte por parte y los quiero escuchar. ¿Qué tal fue su experiencia leyendo sobre este tema en el 2023? Yo también tengo la opinión, pero la daré después de alguno de ustedes. ¿Cómo les pareció? Bueno, les contextualizo un poquito, porque es que una cosa es que lo hubiéramos leído recién salido. Es que esto creo que lo terminan publicando, si no es finales del 2020, eso fue como en marzo del 2021. Entonces eso estaba fresquito en ese momento, pero lo vinimos a leer mucho después. ¿Qué tal fue leerlo desde la lejanía? Yo no recordaba, o sea, eso era como si hubiera pasado como 10 años antes. Yo cuando leí toda esa vaina, yo dije, uy, verdad, no, yo viví eso. Que fue como, wow. Y recordar todo eso me dio como, porque yo odio estar encerrada, entonces ese tiempo de pandemia fue terrible. O sea, la primera semana, yupi, qué rico, ser universidad, voy a poder dormir lo que quiera, y después ya estaba como que, Dios mío, que se acabe esto, estoy harta. Ya. Y eso que también te gusta leer, o sea, si no tuviéramos esa herramienta hubiera sido mucho más duro. Uy, totalmente. Pero de todas maneras siempre hace falta como el contacto con la gente, salir con los amigos. A mí me gusta salir a caminar, entonces hacer senderismo, pues no, lo veían uno por la calle y lo miraban feo, entonces pues pausé eso como 6 meses. Claro. Fue difícil, y había eso de que vos tosías y la gente ya te miraba rayado. Sí, por ahí. Y no se te querían arrimar ni nada, o sea, feo. Sí,
Por aquí Nesli nos dice, yo no me leí el libro, pero me ha encantado conocer a este escritor. Por otro lado, ya tengo que seguir con los deberes, si no mi jefe me regaña, nos vemos. Gracias Nesli por haber estado. Sí, mucha gente lo descubrió y ha empezado a indagar más. Ya tenemos otros miembros del club que ya se están leyendo los otros y yo no espero el de Corea, apúntese en la cuerda floja, puede que lo leamos el otro año, pero que se lo repiten con nosotros. Pues la verdad es que para mi experiencia, hoy, como dijo Carmen, Carmenza creo que fue, pues sí, había muchas cosas que ya había olvidado, como el sentimiento de estar encerrado y todo eso. Mayormente porque a mí la pandemia me cogió durante cuando estaba en décimo. Y yo sufrí mucho con el colegio en el sentido de que casi me tiro el año. Y yo y mi hermana que si nos tiramos el año si no fuera porque el colegio nos dio la oportunidad de recuperar. Pero sí, en todos esos recuerdos yo me decía, yo nunca salgo de casa, entonces no voy a sentir el encierro. Sí sentí el encierro. Y eso que para nosotros fue mucho después de lo que sufrió Corea. Ellos lo vivieron mucho más rápido. Inclusive el mismo autor dice que sentía a Colombia como en otro plano, como en otro asunto. Y Corea siempre está como en el futuro. Tenemos 14 horas por delante. Ellos nos llevan 14 horas y todo pasó allá mucho antes. Entonces ellos tuvieron como más tiempo de confinamiento y esas cosas. Nosotros sí fue más cortico. Pero muchos se afectaron y en las universidades también. Eso fue muy tenaz. Bueno, mientras alguien más se anima, entonces para mí, Adrián, sí, dale, te escuchamos. Perdón, es que estoy desde el celular preparando otras cosas también. En mi caso, aparte de ver cómo a 3 años de que comenzó todo esto de la pandemia, a mí en mi experiencia personal, a mí me tocó descubriendo una enfermedad que era silenciosa y bueno, ya esa historia siempre la cuento, pero creo que es interesante destacar que a mí me toca en un momento siendo docente también y que nos mandaron, digamos, encerrarnos. Y fue una situación bastante compleja para mí, más aparte de que estando en casa, bueno, y sin saber qué pasa, pues también fue una situación de locura y más aparte se puede decir que se despertó hasta una enfermedad que ahí tenía dormida desde hace mucho tiempo. Fue una situación bastante compleja, pero bueno, ya ahora que lo veo a 3 años con el libro, creo que fue un momento en general de preocupación, de desesperación, de no saber qué va a pasar en algún momento y también esa incertidumbre que nos causaba la enfermedad. Bueno, aquí en México al principio lo veíamos como una enfermedad, una gripa normal, pero conforme fueron avanzando los días la situación se fue complicando y eso nos llevó a bueno, en cuestiones escolares fue casi todo un ciclo escolar en línea, que eso también fue bastante complicado. Ok. Sí, pues como han mencionado, creo que el libro fue más como al inicio como esa confrontación de cómo vivió o cómo viví yo la pandemia. En nuestro caso también, por ejemplo, bueno, como yo lo sentía de pensar que no iba a llegar hasta acá, que era un virus que era de Asia, que sí, entonces pues fue como esa confrontación, ¿no? De ver cómo se vivía desde allá y cómo lo viví yo desde acá, que pues en teoría mi vida nunca paró porque seguí trabajaba en el sector alimentos, entonces nunca paré. Entonces, pero sí, fue como mi primer impacto con el libro. Para mí, haberlo leído ya en esta fecha con el distanciamiento fue muy tranquilo, porque para mí fue muy tranquilo el tiempo del COVID, de verdad. Para mí, o bueno, en mi vida en general, aunque he sido una persona muy de exteriores, que me fascina hacer ejercicio, caminar, salir, también soy súper de la casa. Entonces como que tengo ambas cosas y pues yo fui listo, toca estar en la casa y leía, veía películas, la pasé en una dicha y en una tranquilidad y porque desde ahí se fortaleció muchísimo mis clases virtuales de coreano y mejoró mi ingreso laboral.
Entonces, ay, qué rico, tras de que estoy aquí estoy ganando más, todo está muy bueno. Entonces para mí fue súper bien. Ya con la lectura lo tomé también tranquilo. Me sentí identificada con varias cosas que alcancé a percibir cuando viví en Corea. El tema que él dice de las mascarillas, que él dice que es menos que en Japón, pero comparado con Colombia, ya Corea usaba muchísimas mascarillas. No sé cómo sea en México, pero en Colombia pasaba que usted tenía una gripa horrible y no se ponía tapabocas. En cambio ahora, después del COVID, la gente tiene más conciencia y si me da gripa me pongo para no molestar. Eso ya lo tenía Corea en el 2018, que fue cuando yo estuve allá. Y es más común ver a la gente con mascarillas, entonces supongo que solamente se aumentó un poquito para como ellos ya venían trabajando. Y sí, para mí fue una experiencia tranquila. Ahora que hablemos del estilo de escritura, sí tengo algo más para decir ahí. ¿Alguna otra persona? Yo no sé si a ustedes les pasó cuando salieron de pandemia que empezaron como otra vez a entrar en su rutina diaria y era como tan difícil, porque a mí me costó mucho volver otra vez como a mi vida normal. Siempre demoré como 2 meses en volver otra vez porque a últimas ya me daba flojera salir de mi casa. Y eso ha pasado mucho con las clases. Hay gente que hoy en día volver a clase presencial le cuesta porque entonces salgo de mi trabajo y de aquí a que yo llegue al destino de la clase, como que, ay no, se siente pérdida del tiempo, los desplazamientos. Mucha gente se ha quedado acostumbrada ya a lo virtual y ya es un consumo mucho más alto. Jorge. Yo cuando estaba leyendo lo que me llamó la atención es que aquí para nosotros los que se enfermaron eran números. Se enfermó uno en la Ciudad de México y llegó al aeropuerto proveniente de China. Y otro nuevo caso que llegó a tal lugar y con días de separado. Pero al leer el libro me di cuenta de que en Corea no. En Corea decían, tal persona que vive en tal lugar, a las 10 de la mañana estuvo en tal tienda, a las 11:15 se dio un paseo por tal parque, luego se fue le daban todo el itinerario por ley. Así que, en pocas palabras, la privacidad ahí no existía. Fue el control tan férreo de la enfermedad que eliminaron lo que fue la privacidad de las personas. Si llegaba, a ver, ahí decía, ¿no? Y tal persona fue a tal lugar, y si una persona era infiel o algo, ahí se dieron cuenta por la rutina que estaba manejando. Okay. Ya volviste. Y también me llamó la atención, aparte de lo de la privacidad, de que el control era demasiado férreo, y aquí no, aquí nada más decían, eran 1,000 personas, 1,500 personas, y fue subiendo. Allá le daban nombre, lugar. Él supo cuando, ¿sabes qué? Hubo un infectado aquí a 2 cuadras, una tienda que yo fui, un restaurante que pasé, y allí estuvimos nosotros el jueves y la persona estuvo el miércoles. Era tenso, pero aquí en México no. Aquí sabíamos que había en Tijuana, por ejemplo, en esa ciudad, había 2,000 infectados. ¿En qué ciudad? ¿En qué parte de la ciudad? ¿Quién sabe? ¿Dónde estuvieron? ¿En qué trabajaban? No sabemos. Así que era una incertidumbre. Podía ser que el centro fuera aquí en esta misma colonia y no lo sabíamos. Y otra parte que me llamó la atención fue lo de esta iglesia, esta persona mayor que va e infecta a tantas personas. Y es que el tipo de, ¿cómo podemos decirlo? La forma en que ellos adoran es una forma de abrazos, gritos, cantos fuertes, y lamentablemente una persona infectada, pues, usando ese tipo de movimiento, pues obviamente se esparció muy, muy pegada a la gente, muy conglomerada, y pues el tipo de situación, ¿no? Y eso da a que las personas alrededor los empiece la discriminación. Ya vimos que fue que no pasó más allá, ¿no? Ahorita las cosas se van a lo natural, pero me llama la atención de que se haya vuelto como muy tensa la situación en contra de una minoría, por decirlo así. Sí, tenían sus creencias y su forma de hacer las cosas, pero ese no era el tema, sino que ya se le estaba viendo como un blanco. Y es lo malo de que la privacidad no haya existido y se le diera nombre y lugares. Así que, pues aquí no pasó, simplemente nos enfermamos todos nos curamos y ya, pasó.
Muchas gracias. Y eso solamente pudo ser posible porque ellos tenían todo un sistema para rastrear lo de las tensiones por los espías con Corea del Norte. Entonces ya tenían un algo de que echar mano para poder establecer como el seguimiento y la forma y por dónde anduvo y no sé qué. Nuestros países latinoamericanos estaban en pañales. No podían, no tenían cómo llegar a rastrear eso y es súper costoso. Todo lo que ellos pudieron montar para poder rastrear, habían muchos puestos de trabajo donde era recibir llamadas de personas para poder ir haciendo estos mapas. Pero pues llegó el punto donde se hizo insostenible, entonces tuvieron que suspender, pero por bastante tiempo tuvieron este tipo de trabajo. ¿Sí, Diana? Bueno, solo para complementar un poco lo que dice Jorge, fue mirar una posición diferente porque Corea pues está muy cerca de China, que fue el epicentro, y ellos de alguna forma lo sintieron muy real desde el principio. En cambio nosotros, como dijo Jorge, para nosotros eran números, no eran nombres ni personas. Afortunadamente yo no conocía a nadie que se haya infectado, o sea, tanto y era tan común que las personas se sintieran así, que la mayoría del tiempo llegamos a creer que era mentira. O sea, yo nunca he visto a nadie infectado, ninguna persona cerca de mí murió, entonces eso era como una película de ficción que nos estaban haciendo creer y no teníamos la certeza de que fuera así. Eso por un lado. Por otro lado, yo siento que fue mejor que no se manejara como una lista de infectados. Este es el nombre, viven en tal parte. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo en Cali, pero yo soy de un pueblo muy pequeño de Nariño. Cuando llegó el primer infectado a mi pueblo, ¿qué hizo la gente? Se fue a botarle piedras a las ventanas, a insultarlos, que se vayan de aquí, que amenazarlos. Esa fue la reacción de la gente porque los veían como pues nos trajeron la muerte pues ya al pueblo. Entonces ahí están las culturas, son diferentes. Allá lo identificaban para ver si yo estuve en contacto y tomar una reacción rápida y evitar una tragedia. Acá no, acá la cultura es muy diferente, o sea, yo no veo como gracias por alertarme, me voy a cuidar y no voy a pasar por ese sitio, sino como atacar el foco. Entonces es completamente diferente la cultura y tal vez así por eso se manejaron las cosas y por lo mismo que dijo Sonia, que no se tenía la tecnología suficiente para identificar o sea, los recorridos que hacía cada persona. Entonces, gracias a Dios no teníamos la infraestructura. Exacto. Listo, vámonos para el estilo de escritura. ¿Qué les pareció? ¿Era lo que esperaban o no? ¿Cómo lo recibieron? Y aquí sí yo quiero decir de primera. Ya me han oído, lo dije en muchas partes, pero pues, yo creo que es la última vez que lo voy a sacar. A mí me chocó cuando recién empecé. Yo, ¿qué es esto? Yo, ¿cómo percibo esto? ¿Qué reacción tomo? No me lo esperaba de ninguna manera. Nunca había leído una cosa así, como entradas de diario sin fechas y como cosas sueltas. Y yo, ay no, pues no me gustó al inicio, pero les soy sincera, yo creo que en el 25%, o sea, en el primer cuarto me fui reconciliando con el estilo, ya, del segundo cuarto en adelante estaba yo encantada con el estilo. Me sentía como sí, tomándome mi tecito, mi cafecito y ay, ve cómo así, ay, que se encontró con esto, no digas, y ay, ve, ya estaba yo en la delicia y se me acabó muy rápido. Entonces los escucho, ¿qué tal les pareció? Uno de mis libros favoritos, Drácula de Bram Stoker, el original. Ajá. Y está escrito como entradas de diario. O sea, no es una historia narrada, se supone que alguien encuentra un diarios y se pone y los lee y dice, es el diario de tal persona, el diario de tal persona y el diario de tal persona. Precioso el libro de Drácula de Bram Stoker, pero no es una narración, son diarios tal cuales encontrados. Se los recomiendo. Y esta persona cuando empecé a escribir, yo sí lo fui leyendo. He sido con su vida, llegó a este restaurancito con su piano de cola,
te narraba el tigre que tenía de pintura, porque eso era lo que él tenía en la mente. O sea, en su mente estaba escribir cierto libro, juntarse con ciertos amigos, conocer cierto lugar, y poco a poco la situación fue entrando a su vida, hasta que llegó el momento en que ahora estaba encerrado con la situación alrededor, y me gustó, fue gradual. Uno se puede identificar en esa situación. Así que me gustó el estilo. Bueno, yo estaba acostumbrado a ese estilo por ese Drácula de Bram Stoker y otros libros que he leído parecidos. Y me gustó ver cómo va entrando poco a poco la situación. De hecho, en películas, las películas que yo veo, casi no me gusta cuando ya entra directo a la acción. A mí me gusta ver gradual, cómo va entrando la situación en la vida de los personajes. Así que a mí sí me gustó en ese sentido. Es que yo creo que ayuda a tener el punto de referencia. Yo no sabía que existía esa manera. En cambio ya ahora, si me encuentro con otra cosa, como que ya sé qué va a pasar, qué viene, cómo es el asunto. ¿Alejandro? Sí, digamos que a mí me gustó el libro, sin embargo, pues el libro anterior que yo me leí de él era Corea Junta sobre la cuerda floja, que era un libro mucho más extenso. Entonces creo que lo que me pasó con este al final, y por la referencia que tenía de Corea, era del otro libro de él, era como se me quedó corto, hubiera querido más, me parece exageradamente corto y me parecía una continuación, que eso fue algo que él nos confirmó en el live, ¿no? Que se podría ver como una continuación al primer libro que él escribe cuando llega a Corea. Entonces, un libro, un estilo muy ameno, muy agradable de leer, súper bien escrito, no me choca para nada el estilo, pero o sea, digamos que al final la sensación que me quedó es como, esto es como una continuación del primer libro, no siento un cambio en el estilo, siento que todo es muy parecido y fuera de eso es excesivamente corto, entonces es como, no sé, esa fue como mi sensación al final. Ya sabemos, o sea, no lo justifica total, pero ya sabemos a qué se debe lo cortico, y no como que, ok, se lo pidieron y se lo propusieron así, y querían era venderlo lo más pronto para que estuviera calientito, pero también podían haber esperado una chispita más y haber cubierto todos 3 meses. Diana. Bueno, yo no tuve problema con la forma de escritura porque con el libro del mes pasado ya me puedo esperar de cualquier cosa de los libros. Entonces, por ese lado yo no tuve inconveniente. Y por otro lado, yo siento que nos hizo falta porque nosotros tenemos spoiler, o sea, nosotros sabemos que sigue la historia, cómo terminó, cómo aún no termina. Entonces, 3 meses son demasiado corto porque nosotros ya sabemos el resto de la historia. Entonces, nada, por eso siento que nos hizo falta. No lo había pensado así, claro. Pero yo... Sí, es cierto. ¿Cómo te llamo? ¿Te llamo Yuki o cómo es tu nombre? Que por ejemplo el delato, yo sé cómo se llama ella. Pues dime solo Yuki para... Listo. Dale, Yuki. Pues el estilo de la historia, pues el libro es mi primera vez que lo leo, así estilo de entrada de diarios, pero yo ya tenía un poquito de conocimiento como adaptación en el debido a que yo juego unos juegos RPG que tienen este tipo de diálogos, y muchas veces cuando uno va a hacer entradas de diarios en estos juegos, muchas veces entran sin fechas exactas, entonces como que uno se acostumbra a no estar exactamente a la fecha, sino que al contenido del diario, entonces como que no me chocó mucho, la verdad. Ok. Qué interesante la conexión que hiciste. Muy chévere, muchas gracias. Nunca lo hubiera pensado desde esa perspectiva. Listo. Yo les pregunté por el WhatsApp que de qué querían discutir y nadie en el club me dijo, nadie me respondió. Entonces esta tercera de la severidad sale de algo que Jorge me comentó. En la portada dice alguien que vio sacudida su vida en los 100 días febriles. Pero Jorge, ¿qué tenés para decir con respecto a eso? Bueno, es que mi sensación es que
se la pasaron demasiado light, muy ligero, o sea, lo narra como si le hubiera movido el mundo, pero a lo que narra el libro no le pasó nada. Pongámosle en contexto a lo que lo pasó a mi alrededor, ¿no? Yo nací en esta ciudad y he vivido en muchos lugares de esa ciudad y mi familia es muy grande, tengo demasiados conocidos. A lo que voy es que de mi familia enfermaron muchos, amigos enfermaron muchos, murió uno aquí, murió uno allá. De hecho, yo compré costales de arroz y frijol y en caso de que estaban encerrados, me tocó ir a llevar a personas que estaban enfermas comida para que pudieran ellos recogerla del cerco para adentro. O sea, la situación aquí en esta ciudad se vio muy tensa. Asistí a muchos funerales por Zoom. Pero bueno, es lo que yo con todo el mundo, ¿no? Está bien, ya pasó la situación. Pero cuando dicen que en Corea sufrieron y que ahora ven todo de manera diferente, digo, oye, es que, o sea, sí estuvo muy bien escrito, muy buen libro, me encantó la forma en que narra el muchacho, pero esa parte en la que al último como que se tratan de hacer la víctima, ahí sí dije, ay, es que si no hubiera estado en español, porque los latinoamericanos lo vimos más fuerte, a lo mejor allá sí, pero esa última partecita fue la que no me terminó de cuadrar, porque pues acá nosotros lo vimos más situación, porque tenemos menos recursos en sanidad y todo eso, ¿no? Así que se complica más. Así que, fuera de ahí, me encanta, está muy bien. Y yo no habría pensado eso si Jorge no hubiera dicho, y es cierto, vio sacudida su vida, ¿no? Sacudido que no podía salir, sacudido que le tocaba usar tapabocas, echarse el antibacterial, pero de verdad que hubo zonas muy, muy tenaces. Inclusive la desinformación o tergiversación de la información. A nosotros nos llegaban videos que gente compartía y dice que se está cayendo la gente del COVID, así pues, se cae en la calle. Eso era un video de la India de hace unos años, que un gas de una empresa se había como explotado y la gente se contaminó y de verdad se caía. Pero que eso es del COVID, se caen del COVID, no, hombre, era de otra cosa. Entonces sí había un mayor terror, desinformación y muchas cosas en este lado. Entonces es cierto, Jorge, lo que vos decís. ¿Alguien tiene algo más para opinar de ese punto? O sea, sí, no, creo que sí estoy de acuerdo con Jorge, y las experiencias que él relata, digamos, de su vida, pues no parece que le hubieran afectado demasiado. Entonces creo que fue como otra de esas personas, como también pudo haber habido aquí, como privilegiadas, que simplemente pues le tocó seguir trabajando desde casa, que a su pareja tampoco parece que económicamente le hubiera afectado demasiado seguir desde casa, porque todos tienen trabajos pues muy creativos. Entonces sí creo que eran no personas obviamente ricas, pero sí con ciertos privilegios, que digamos que el quedarse en casa no era sinónimo de aguantar hambre. Cierto. Diana alzó la mano y después Carmenza. Bueno, sí, yo iba a decir algo relacionado a lo que dijo Alejandro. De pronto para cada quien fue diferente la forma en que se vio afectada. Yo ya dije que afortunadamente yo no perdí a ningún familiar de la enfermedad, pero tan pronto empezó pandemia, yo me quedé sin trabajo. Y entonces ahora de manos cruzadas, ¿qué hago? Y estaba pagando la cuota de mi carro, estaba pagando cosas, y ahora ¿qué voy a hacer? Afortunadamente yo conseguí otro trabajo, pero y sigo trabajando desde casa, y eso es algo que yo le agradezco a Dios, porque si no hubiera sido por la pandemia, muchísimas empresas para nada tendrían en la mira el trabajo desde casa, porque muchos jefes piensan, no, en la casa no van a trabajar, yo les voy a pagar para hacer nada. Pues obviamente no es así, pero la pandemia como avanzó en tecnología y en la mentalidad muchísimos años en el futuro, porque si de no haber sido así todavía estaríamos pues retrasados en cuanto a tecnología. Y resistiéndonos más. Exacto. Gracias a Dios, por ejemplo, mi esposo es programador web. ¿Qué pasó? Muchas empresas, no, es que yo no confío en vender en internet, no, es que prefiero ver a los clientes, tratarlos en persona, que no sé qué. No, a él se le incrementó el trabajo al 200%, porque entonces si ya no tienes tu página web, si no vendes por internet, si no haces los envíos a la puerta de la casa, estás perdiendo, es un mercado que estás perdiendo, y cada vez la gente está comprando y comprando más por internet. Entonces, si cada quien vivió de formas completamente diferentes, y tal vez yo no perdí a nadie
no me enfermé o nadie en mi casa se enfermó, pero el quedarse sin trabajo y tener que pagar mes a mes lo que tienes que pagar, eso es una situación completamente difícil. Y lo que dice Alejandro, no poder salir a la calle a buscar otra cosa para poder solventar esas situaciones. Entonces sí, de pronto para cada quien fue completamente diferente la situación y sí le movió el mundo de alguna forma. Sí, sí. Carmenza, y nos vamos para la última. Bueno, yo estoy de acuerdo con Jorge. Yo tampoco lo había visto como desde esa perspectiva de que él decía que se le había como cambiado tanto la vida y a la hora la verdad pues no fue, bueno sí fue, pero no comparado como con otras experiencias más fuertes. Por ejemplo, a mí pasó que a mí me agarró el 9º semestre y yo en mi casa no tenía internet y todas las clases eran virtuales y a mí me tocaba moverme de mi casa 40 minutos para la casa de mi novio para que me dé internet, incluso me quedé unos días allá y los fines de semana regresaba a mi casa. Y no podía decirle a mi papá como que pusiera internet porque él tampoco estaba trabajando. Y él se mueve, él es comerciante, entonces era como con lo que vendía. Y o sea, fue bastante difícil. Entonces, pues, complicado para algunos. Claro, sí. Y ya en la última, que nos dice él, referencia a otros libros que tienen que ver con pandemia. Y esto es algo también que, pues yo no sé qué hay que tu juventud en pasta, no, pues ya también tengo un poquito de años, pero yo no había vivido otra pandemia así. Creo que la mayoría de nosotros no nos había tocado. Ya gente como de 90 que sí alcanzó como 2 pandemias y dependiendo del país en el que estuviera. Y hay una trayectoria. ¿Alguno ha leído otro libro que tenga que ver con pandemia? Indiferente si es de los que él referenció o no. Carmenza, ¿no? Diana. Pues no necesariamente, o bueno, sí, hasta cierto punto sí. Yo, cuando leímos el del diplomático, de... El de Ban ¿Cómo Ki-moon. se me olvidó? Ajá, Ban Ki-moon. Él hacía referencia a una situación que tuvo durante su periodo al ébola. El ébola era un virus que alguna vez lo escuchamos, pero completamente ajena, o sea, yo no tenía ni idea de la gravedad de la situación. Entonces, eso me llevó a buscar un libro porque buscando acerca de información de este virus, encontré un libro que se llama Zona Caliente y lo leí. Ahí narra cómo ese virus afectó a muchos países de África, muchos países pobres y tuvieron muchísimas pérdidas porque ellos no tenían, o sea, era una enfermedad que no tenía cura, que no había investigación acerca de ella, no sabían cómo actuar, no sabían cuáles eran los síntomas, absolutamente nada. Y a través de unos simios y se logró propagar ahí en una comunidad de simios, pero lo controlaron. Pero esto fue a escondidas de todo el mundo, o sea, esto no fue como que, ay, sí, hay un foco, cerrémonos, escondámonos, no, ellos lo manejaron muy herméticamente y lograron controlar la situación, pero fue algo que se pudo haber salido de control. Entonces, a partir de ahí hicieron unas investigaciones que muchos de esos protocolos que usaron en esa ocasión, que fue como en el 2004, si mal no recuerdo, muchos de esos protocolos fueron aplicados ahorita para esta pandemia. Pero en ese, digamos que ya había como una especie de sendero que tuvieron que ampliar, pero de alguna forma tenían, o sea, ya no estaban completamente en ceros. Pero entonces, digamos eso, yo digo, nosotros ni siquiera nos enteramos, no nos dimos cuenta, aunque en África murieron miles de personas, fue algo completamente ajeno a nosotros, pero no sé en cuántas ocasiones tal vez hemos estado expuestos a situaciones así y ni siquiera nos enteramos. Ese libro es muy bueno, se llama Zona Caliente, está en español y lo recomiendo porque también nos da una visión muchísimo más amplia de que tal vez nosotros estamos en la seguridad de nuestra casa, pero en realidad no sabemos que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento.
Muchísimas gracias. Y es interesante que ella dice que del libro del exsecretario de las Naciones Unidas fue que tomó la idea y terminó leyendo que en ese nos muestran demasiadas guerras y conflictos de otros países que nosotros no hemos llegado a leer o que no nos importa o que somos ajenos a eso. Y en el libro también nos hacen el llamado de que no podemos ser tan individualistas, de que los gobiernos hacen cosas, pero nosotros como ciudadanos también. Entonces, pues un llamado de atención muy interesante desde ambos, desde el de Ban Ki-moon y el que de Zona Caliente. Y bueno, con eso vamos dando por cerrado nuestra tertulia de este mes. Muchísimas gracias a los que entraron por primera vez. Yuki no la habíamos tenido antes, a Carmenza, qué rico. Pues Carlos, que realmente está a nombre de Carlos, pero es su esposa. Lau también, qué rico que estás. Y por aquí nos dicen que tranquilos, que según las conspiraciones tendremos otro en el 2030. Bueno, que se vengan los que se vengan, ahí toca sobrevivir. Vamos a ver cómo es eso. Y no lo coloqué en las diapositivas, se me escapó. Ah, no, ya usted dijo, ya eso se dijo en voz alta. En el mes que viene, ya el martes de la próxima semana iniciamos mes. Y eso es cambio de libro. Nos vamos a estar leyendo unos cuentos. Chao Adrián, gracias por estar. Nos vamos a leer unos cuentos de Corea del Norte. El libro está disponible en Amazon digital. La programación ya está en mi Instagram, ahí la pueden ver. Rápido, el nombre es La Acusación. Se los voy a escribir por acá. La Acusación y el nombre... Ay, ¿esto por qué no me da? La Acusación de Bandy. Y con Alejandro, que es el que estuvo ahorita opinando también, él es mi compañero de Insta Live. Listo. Dos últimos anuncios. Ya está la reseña de este libro en Instagram para que vayan por ahí y le den cariño, que está todo olvidadito el post. Y el compendio de los 24 libros que nos hemos leído en el club. Y a darles las gracias por todo el cariño que le han dado a ese post y por tantas personas diciendo que quieren mucho el club de lectura. Desde aquí estamos para servirles y nos vemos en un mes. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Adiós.